Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Desterrados, un podcast dedicado a la migración y a la democracia. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial porque es una mujer que fue un ícono para toda Venezuela. Lo sigue siendo, pero ya en otras áreas. Es una persona que ha brillado por el mundo desde el año 1981, que la conocimos, que fue coronada Miss Mundo y que llevó la voz de Venezuela a cada rincón del planeta. Y hoy la sigue llevando, pero como la voz de personas que están en el exilio, personas migrantes y refugiados que necesitan todo el apoyo para salir adelante. Con nosotros nos acompaña el día de hoy Pilín León. Bienvenida, Pilín. Gracias, Rafa, gracias por esta invitación y gracias por darme la oportunidad de a través de ti poder llegar a más personas y poder ayudar, poder informar y poder también llevarle este abrazo solidario de un desterrado más. ¿Quién me iba a decir a mí en 1981 que yo iba a vivir en otro sitio que no fuera Venezuela? Ahorita mirando hacia atrás, eh, nunca estuvo en mis planes. Y aquí nos tienes luchando y trabajando por toda esa enorme diáspora que está en el mundo entero. Así es, Pilín. Mira, han pasado ya más de 40 años de esa noche y Venezuela en ese entonces era otra cosa completamente distinta. Eh, yo tengo 47 años, estaba muy pequeño para recordar detalles, pero leyendo, en ese entonces tú representabas algo más que una Miss, eras una voz, eras un ícono, eras una persona que llevaba, vamos a decir, la esencia del venezolano y a donde tú ibas te abrían las puertas. ¿Qué crees tú que ha cambiado de 40 años para acá? Mira, hace 40 y tantos años, pues, y gracias a muchas mujeres que me precedieron y gracias también a que mi generación quiso imponer, mi generación mujer quiso imponer también la idea de la mujer que puede lograr lo que quiera en los ámbitos que se lo proponga. Y no necesariamente porque es un concurso de belleza y te digan que eres bonita, no. Es que a través de la inteligencia, a través del trabajo, a través de tener una posición firme acerca de tus propias ideas o las ideas que tú quieras transmitir, pues fue una generación que fue muy reconocida por Venezuela misma, ¿no? Todavía nos recuerdan con mucho cariño, dicen que fuimos las mises del cambio, etcétera, etcétera. Y lo que sí recuerdo es que nosotros vivíamos muy felices, nosotros teníamos esa apertura hacia, hacia el mundo volteaba los ojos hacia Venezuela de manera positiva. Los reinados de belleza no solamente eran para mostrar muchachas bonitas, era para mostrar los éxitos de un país, eh, la, la, el crecimiento económico de un país que era un país armonioso, un país con diferencias, es verdad, pero con muchas ganas de seguir trabajando, un país de universidades de excelencia, donde los profesores universitarios se daban el tupé de decir yo soy profesor de la universidad tal y cual, ¿no? Y me siento orgulloso porque mis alumnos están en tal y en tal puesto. Pero fíjate que esos alumnos que a lo mejor hacían un posgrado en el exterior, corrían a trabajar a Venezuela, porque en Venezuela podían conseguir un buen salario, un buen puesto, oportunidades de ascenso. Las empresas internacionales estaban radicadas en Venezuela, transnacionales comercializadoras de cantidad de cosas, automóviles, eh, materia prima para otras industrias, alimentos,
y entre los alimentos hasta la industria de los helados a nivel latinoamericano. De acá se producían y se mandaban, los jabones de acá se producían y se mandaban a toda Latinoamérica. Bueno, de acá, de Venezuela, pues es que fíjate que me situé en Venezuela, me hiciste irme hasta allá. Es que esa es la idea, es decir, nosotros recordamos con esa nostalgia lo que fuimos y lo que dejamos de ser. Nuestra esencia se fue perdiendo con el tiempo como país, más no como personas, porque cada venezolano tiene esa fuerza, esa energía, y también tenemos la esperanza de que algún día podamos volver a ser lo que fuimos y mucho mejores. Yo creo que de eso no hay duda, y los que estamos afuera siempre tenemos como esa energía de que queremos regresar, de que queremos ver a nuestros hijos que conozcan nuestro país, Así que, es. o sea, que estemos en el top 10 de países de crecimiento y con una economía muy fuerte. Pero para eso tenemos que volver a las raíces y reconocernos como sociedad para poder recuperar el país. Y Entonces, sabes que lo que tú has dicho, reconocernos como sociedad y los que estamos en el exilio, los que estamos desterrados, así como el nombre del programa, tenemos que reconocernos también como una sociedad en el exilio. También pertenecemos a esa Venezuela criada afuera, desarrollada afuera, luchada afuera, pero todavía con la venezolanidad en el corazón. Seguimos siendo esos venezolanos, pero desde muchos ámbitos, de muchos países. Y tenemos que empezar a aprender a trabajar desde Colombia hacia España, desde España hacia Estados Unidos, desde Estados Unidos hacia Ecuador, desde Ecuador hacia Perú, como una gran sociedad unida para lograr lo que todos anhelamos, que es esa vuelta al país, esa reconstrucción de país, o esa también ese arraigo venezolano en el mundo, ser reconocidos como esa diáspora que llevó cultura, que llevó gastronomía, que llevó inteligencia, que llevó profesionalismo a todas partes del mundo, y que ya los platos venezolanos, por ejemplo, sean parte de la oferta gastronómica de otras nacionalidades, porque sabe que a otras personas también les gusta. O sea, es parte de lo que tenemos que concientizar desde toda esta diáspora que estamos fuera. así es. Hoy, Pilín, tú estás radicada en Barranquilla. ¿Cuándo saliste de Venezuela y por qué decidiste irte? Yo salí de Venezuela hace 15 años. Mira que yo era de las personas que decía que yo me iba de última y iba a pagar la luz si era necesario. Pero mira, las condiciones se pusieron muy complicadas para nosotros. Muchas personas, bueno, que tienen más años, más de 15, más de 20, pueden recordar todos los movimientos, marchas, manifestaciones que se hicieron en pro de la recuperación de la democracia, el paro petrolero, el buque Pilín León. Y yo doy gracias a Dios que incluso a raíz de que por suerte fue ese buque con mi nombre el que fondearon en el lago de Maracaibo, yo pude tener esa ventanita para que un poquito más de personas oyeran mi voz. Porque yo siempre alerté a los que podía sobre las consecuencias de apoyar la candidatura, las consecuencias de apoyar las ideas de un caudillo que se lanzaba como el reformador y como el Mesías y como el... Yo decía, ese señor no nos va a dar lo que ustedes están buscando. El cambio a lo positivo, este cambio va a ser a lo negativo. Y desde esos paros, pues pude alzar mi voz y me montaba en las tarimas, iba y venía, pero conmigo vino toda mi familia y mis hijos desde sus universidades, sobre todo el mayor que estaba en la universidad ya, mi esposo desde su ámbito comercial
industrial, también se sumaron a la intensidad de la lucha que yo cargaba, ¿no? Porque yo fui muy intensa. Yo siempre cuento que yo dejé zapatos de goma regados por todas las autopistas de Caracas. En ese momento yo vivía en Caracas. Y a raíz de todo eso y a raíz de que yo me manifesté y a raíz de que mi esposo se manifestó, a mi esposo se le hizo difícil trabajar, estaba en la lista Tascón, no podía ejercer, seguir contratando con el Estado. Él es especialista en industria petrolera. Entonces, imagínate dónde iba a trabajar si no podía ni siquiera pasar por la puerta de las refinerías, ¿no? Él fue el ingeniero residente de la construcción de la primera planta de craqueo catalítico que tuvimos en Venezuela, que estaba en El Palito, la primera planta que produjo gasolina sin plomo. Él fue el ingeniero residente de allí. Y no podía ir a observar todas las cosas que podía hacer, ni siquiera podía trabajar. Entonces, ¿cómo alimentábamos a los hijos? Y un buen día llega a un patio, un taller que tenían en Maracaibo y tenía una cadena, un candado rojo y 2 guardias nacionales en la puerta. Todo completamente expropiado. ¿Cómo comes? ¿Cómo vives? Tu hijo perseguido en la Universidad Católica porque, imagínate tú, yo aquí asustada porque cuando lograba hablar con él, me decía, mami, a nosotros nos tiraban piedras de afuera y nosotros piedras de adentro para afuera. O sea, trancados en la universidad, eran las 10 de la noche, el muchacho no había regresado a la casa. Y en esas circunstancias, bueno, el segundo, con los nervios, él estuvo hasta 1 hora antes en la Plaza Altamira cuando hubo la masacre de la Plaza Altamira. En esa emotividad estábamos, en ese apasionamiento estábamos. El menor estaba muy pequeño para andar en esto, pero también se iba a veces conmigo a las marchas. Entonces, mi hijo fue el primero que se vino a Colombia porque él llegó un momento que se brotó todo de una alergia y lo que diagnosticaron que era una reacción de estrés, claro, tipo estrés postraumático, estrés de toda la situación que estaba viviendo. Y se tuvo que venir, o sea, salió de la Católica también, había recién entrado y se vino a estudiar a Colombia, y más atrás su papá, y más atrás el menor, y más atrás yo, y el último pues ahí muy resguardado porque estaba ya en los finales de su carrera, pero lo chocaron, le intentaron robar el carro, lo persiguieron a plomo. ¿Cómo te quedas tú en el país en esas condiciones? Yo hubiera querido echarme plomo, pero son los hijos plomo en el sentido de no con pistola, pero sí seguir en esto desde el país, desde el centro pero tus hijos estaban en riesgo, mis hijos estaban en riesgo. Bueno, y aquí estamos. Para ti, para tu familia, ¿qué significa hoy ser parte de la diáspora venezolana? Es decir, ¿te sientes refugiada? ¿Se sienten exiliados? ¿Se sienten simplemente venezolanos en otro país? ¿Se sienten perseguidos? ¿Cómo se sienten hoy? Mira, en el sentido de mis hijos, y esto te lo voy a decir así, por lo que he visto, ellos son venezolanos en el exterior. Mi esposo y yo tenemos más esa sensación de exilio, ¿no? Más esa sensación de exilio, pero con mucho orgullo, porque me tuve que exiliar, me exilié porque estaba luchando por recuperar la democracia y lo sigo haciendo desde el exterior. Sigo participando activamente, no solamente en concentraciones de calle acá en Colombia, sino a través de organizaciones de migrantes, de diáspora, de todas partes del mundo. Tenemos un movimiento, se llama el Movimiento Ciudadanos Venezolanos en el Mundo, donde hay gente de muchas tendencias políticas, de los viejos partidos, de los nuevos partidos, independientes, y ahí hacemos también, es como un banco de ideas, de pronunciamiento,
tenemos proyectos de unir a la diáspora, también pertenezco a la red de lideresas de la diáspora venezolana, un grupo de mujeres empeñadas en rescatar a los migrantes del mundo, en donde cada una hacemos vida, somos mujeres de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, República Dominicana, Panamá. Estamos unidas en una gran red para seguir luchando por la diáspora, por los más necesitados, por los derechos humanos de las mujeres en la diáspora. Mira que somos las mujeres las maltratadas en el camino migratorio, violadas, víctimas de trata de personas, cargamos con los muchachitos, los maridos que las llevan en ese camino, muchas veces las dejan a mitad de camino y las mujeres se quedan con los hijos, les roban a los hijos. O sea, estamos empeñados en recuperar también la salud mental, la dignidad de los venezolanos en la diáspora. Entonces, yo no he parado, no hemos parado. Venezolanos en Barranquilla tienen más de 10 años funcionando como organización. Tenemos 8 años legalmente registrados para poder funcionar con las redes de cooperación internacional, porque nos exigían un registro. Nosotros nos parecía que no, nosotros trabajábamos igualito luchando por la diáspora. Y hay una cosa que te parece que a mí a veces me parece extraño, que no puedes hablar de política porque eres una organización de cooperación internacional, eres una ONG. No, yo no estoy hablando de partidos políticos, yo estoy hablando de política con P mayúscula, yo estoy hablando de derechos humanos, recuperación de la democracia, libertad de expresión, etcétera, etcétera. De eso es lo que se trata. No se trata de defender un ideal político. Y a través de Venezolanos en Barranquilla estamos empeñados en eso, porque es los derechos humanos de las personas en la diáspora y porque son los derechos humanos de las personas en Venezuela por lo que estamos luchando. Yo te quería preguntar por eso, por Venezolanos en Barranquilla, que ha sido una de tus banderas más prominentes en tus redes sociales y por las cuales muchísimas organizaciones te reconocen y reconocen el trabajo que ustedes hacen, porque no solo hacen un trabajo en Barranquilla, sino que Venezolanos en Barranquilla sirve como un ente articulador de otras ONGs y de trabajo en conjunto para ayudar a millones de migrantes que estamos en Colombia. Entonces, ¿cuáles son esos programas que lleva Venezolanos en Barranquilla? Yo he visto por ahí uno que se llama Con el Pie Derecho, que me gusta mucho porque tiene un pie en la camisa. Me parece que es algo chévere, es algo innovador y es algo que llama la atención para ayudar. Entonces, ¿cuáles son esos programas que ustedes han venido desarrollando para que todos los migrantes que nos están viendo por acá por el programa sepan qué hacen ustedes? Con Pie Derecho es nuestro programa estrella, por decirlo así. Nosotros hemos llevado en todos estos años, tenemos Panel y Papelón, que es el de ayuda humanitaria per se, y Con Pie Derecho, que engloba una cantidad de otros pequeños proyectos que hacen todo este gran programa. Es un programa básicamente de información y de defensa de los derechos humanos, porque creemos que las personas, cuando están informadas y conocen sus derechos y conocen las leyes y conocen las regulaciones, pueden acceder a sus derechos y pueden defender también desde sus espacios sus propios derechos. Y los migrantes son una de las poblaciones con derechos más vulnerados en todo el mundo, por desconocimiento de las autoridades, y para ustedes contar. Entonces, a través de Con Pie Derecho tenemos no solamente comunicaciones a través de todas nuestras redes sociales, a través de nuestra página web, sino que tenemos ya implementado un aplicativo con inteligencia artificial donde nos pueden escribir a un número de WhatsApp y van a tener información de países que están recibiendo a la diáspora venezolana, cómo recibirla, cuáles
cuáles son los organismos oficiales donde pueden encontrar información más detallada, cuáles son los sí y los no, las verdades y las mentiras, desmitificamos muchas de las cosas que salen en redes sociales y sobre todo combatimos a través de la información la, a las mafias que pretenden aprovecharse de la migración. Porque mira que cuando por necesidad un migrante acude a un camino irregular para desplazarse de un país a otro, se expone a las mafias, se expone a que esa plata que le dan al coyote, al como se llame en cada uno de los sitios, esa plata es para las mafias. Cuando vas en el camino, te ofrecen villas y castillas y terminas en trata de personas, terminas debiéndole la vida y 4 vidas más, nunca sales de esa deuda y te convierten en un esclavo, no solamente un esclavo sexual, o sea, es que le trabaja a esa persona per secula seculorum, nunca terminas de pagar, los intereses son inconcebibles, se quedan con tus documentos, o sea, te expones a tantos peligros. Muchos mueren en el camino, son agredidos, o sea, te expones a tantos caminos que con pie derecho pretende que dándote las herramientas, si estás en necesidad de emigrar, puedas hacerlo. Hay muchos países que reciben venezolanos eh, por su calidad de trabajo, por su preparación, o solamente por solidaridad. Uno de estos países es Brasil. Brasil desde hace mucho tiempo ha abierto sus fronteras, registra a los venezolanos. Lamentablemente la barrera idiomática a veces se interpone, pero al final el portugués tiene palabritas parecidas y uno se medio entiende. Y el programa de acogida de ellos es maravilloso. Ellos llegan, lo registran. Eso sí, tenemos que informarle a las personas que se quieren ir por Brasil que ellos lo que hacen es te relocalizan, donde ellos saben que tu competencia es más necesitada, donde ese estado no ha tenido mayor cantidad de migrantes y puede, con su presupuesto, porque Brasil es un país federal, puede sostener a la migración que le va llegando. Y entonces así reprograman a toda la migración que les va llegando. Y esos son pequeños ejemplos de lo que nosotros hacemos de la inteligencia artificial. Y Panela y Papelón es un comedor que hemos tenido en distintas partes. Producimos comida desde distintas cocinas, ahora por fin tenemos la sede que hemos podido, que ya podemos eh, eh, capacitar a personas allí, tenemos capacitaciones para personas que quieran instruirse en las artes de la cocina y al mismo tiempo producimos comida para los barrios más necesitados donde hay mayor concentración de migrantes, pero no solamente le damos comida a los migrantes, porque tú te imaginas que tú le llegas a un barrio muy pobrecito y haya un migrante y tú le des la comida a él y al vecino no, ese vecino está en las mismas condiciones. Entonces, a su comunidad de acogida también ayudamos, porque esas personas con necesidad, en esos barrios con necesidad, sus vecinos están en la misma necesidad. Entonces, hemos incluido también a la comunidad de acogida. Y yo me Sí, emociono y por eso hablo tanto. no, es que me encanta porque es que muchas personas a veces escuchamos solamente los títulos, ¿no? Y no nos vamos al fondo. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿En dónde están esos comedores? ¿Cuántas comunidades vienen ayudando? Eso es un trabajo de hormiguita que hace un aporte gigantesco y yo sé que contigo están otros voluntarios que a muchos de ellos los conozco y que son un equipo maravilloso que hacen una sinergia espectacular
para ayudar a muchos venezolanos, colombo-venezolanos y colombianos de escasos recursos, porque eso que tú acabas de decir es fundamental. Aquí no hay exclusión cuando ustedes hacen jornadas, ahí va todo el mundo y el que necesite se le da la atención. Y eso es trabajar por los derechos humanos, porque todos somos humanos. Y hemos tenido también la suerte, gracias a Dios, que acá en el Atlántico, en Barranquilla muy especialmente, hemos tenido buena apertura de parte del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno local. Los alcaldes nos han brindado pues las puertas abiertas para que nosotros les expresemos las necesidades de nuestra gente, cómo podemos llegar a ellos, cómo podemos ayudarlos a ayudar, cómo podemos también cooperar para ayudar en las necesidades de ese colombiano que a lo mejor desde la oficialidad no les llega tan fácilmente, siempre entre las personas más vulnerables por la misma vulnerabilidad sienten que nadie los ayuda. Cuando llega la oficialidad son un poco recelosos, pero cuando llega una ONG, cuando llega una fundación, ellos dicen, bueno, esto es más como uno, esta es gente que sabe lo que tenemos, y ahí vamos arrimando los servicios que no podemos brindar nosotros sin la oficialidad. Por ejemplo, en Colombia, la encuesta CISBEN, que a lo mejor a no todos les llega, pero es una encuesta necesaria para poderlos incluir en los sistemas subsidiados de salud, ¿no? Pero entonces nosotros ayudamos a a la oficialidad a llegar hasta estos barrios, trasladamos a los funcionarios, los, los brindamos y nos ayudan a brindar seguridad, brindamos y nos ayudan a brindar comunicación a todos ellos. Entonces, esta cooperación también la hemos fomentado, porque nosotros no podemos estar en un país sin que de verdad los gobiernos locales, regionales y nacionales reconozcan tu trabajo y reconozcan que vinimos a aportar y que la ayuda mutua es la que va a hacer también que crezca el país, que crezca la región, que crezca la ciudad.